parecido adecuado traer un concepto que es el concepto de cobertura, que es algo que, bueno, pues iluminadores y iluminadoras de todos los gremios o de todos los segmentos dominan porque es una de las partes más básicas de trabajo de iluminación y sin embargo no siempre se entiende, especialmente para la gente que entra en el mundo de la iluminación o que lo hace, bueno, pues de vez en cuando de una manera más o menos integrada, ¿vale? Con más o menos conocimiento de causa. Y que, bueno, no obstante, es un concepto con cierta complejidad, ¿no? Fijaros, yo os presento este slide, esta diapositiva, digamos, para que veáis un poco cuál es el concepto de cobertura. Yo hablo de dos ideas siempre en cobertura. Una es la idea de cobertura directa y otro es la idea de cobertura de cruce. Estos son conceptos muy diferentes. Tienen que ver con el tiro, es algo que hemos hablado en otros programas también, lo que es el tiro de la iluminación, ¿no? El tiro, estamos hablando, el lanzar, ¿no? El haz en un sentido determinado y esa distancia del haz en el que evidentemente la cobertura se va abriendo, el cono se va abriendo, el cono de luz, y por tanto va pues tocando una serie de estructuras que a la hora de duplicar la distancia, como siempre decimos, perdemos 4 veces la cantidad de luz, no el doble, sino 4 veces más. Y no solo se pierde cantidad de luz, sino que también hay consecuencias en la integración de lo que se ilumina. Fijaros, aquí tenéis 3 luminarias diferentes, ¿vale? Que están tirando a la misma distancia a una superficie determinada. Vamos a pensar en un muro, ¿vale? Un muro de piedra. Entonces estamos tirando con 3 luminarias a la misma distancia de ese muro y por tanto, si las 3 luminarias son la misma, pues como es lógico, la pérdida de luxes en la distancia va a ser la misma. Con lo cual, si nosotros medimos en el centro, en el hotspot, ¿no? En el centro del haz, en cada una de estas luminarias, si ponemos un luxómetro mirando directamente a la luminaria en cada uno de esos puntos, en esos 3 puntos, vamos a tener mediciones, si no la misma, muy similares, ¿vale? Las diferencias serían pequeñas diferencias de calibración, tanto en el aparato de medición, que sería el luxómetro, como en la luminaria en sí, lo que está aportando, ¿no? Entonces, no hay tanto una noción de intensidad lumínica o de una noción de luminancia, es decir, cantidad de luz en un determinado punto en esta superficie, porque es el mismo, ¿vale? En distintos puntos. Y cuantas más luminarias iguales vayamos a poner, pues las mismas mediciones vamos a tener. Donde está el truco o donde está el desafío es en esta llamada cobertura de cruz, es decir, uno tiene que determinar cuál es la distancia adecuada entre una luminaria y otra para que esta superficie iluminada, para que este muro se vea de manera uniforme. Es decir, que no haya pequeños agujeros de luz, digamos, o pérdidas de luz entre lo que ilumina una luminaria y otra. Y por tanto se pueda conseguir pues un poco lo que nos mostraba Luciana, estas estructuras totalmente homogéneas, muy bien trabajadas, donde no hay golpes de luz aquí y allá, sino que hay una perfecta utilización de la luz en el espacio, de tal manera que se ilumina lo que uno pretende y no aquello que, bueno, se puede iluminar, ¿no? Fijaros que esto no siempre es posible, porque al final no siempre es posible ubicar las luminarias en el espacio que el iluminador o la iluminadora desean, ¿no? Solo es posible si, bueno, pues se puede iluminar dentro, pues en iluminación arquitectónica normalmente con una serie de postes que están fuera del espacio, digamos, del tráfico, etcétera. Daros cuenta que cuando trabajamos en un espacio urbano, pues trabajamos con áreas delimitadas, muy delimitadas, que son áreas funcionales para que la gente tenga su vida, haga su vida en ellas, y por tanto no siempre se pueden ubicar las luminarias donde se quiere. Pero cuando es posible, como es el caso que os estoy presentando aquí, pues hay una serie de conceptos muy a tener en cuenta. Y esos conceptos suben sobre todo en esto que entendemos como cobertura de cruce, en esa pérdida que la luz tiene en los laterales, que esa pérdida se pueda mezclar con la pérdida que tiene la luminaria de al lado y la otra luminaria de al lado, ¿vale? Para que de alguna manera, cuando se suman, esto es lo que normalmente se llama sumar haces o sumar luminarias, cuando estos haces se suman, podamos volver a medir, no en el centro de la luminaria, sino entre luminaria y luminaria, y tengamos la misma cantidad de luz que tenemos en el centro de la luminaria. Esto es algo que tiene mucho que ver
con dos conceptos importantes de los que hemos hablado ya. Uno es el ángulo de haz, lo que llamamos normalmente en inglés beam angle, y que es el haz o sea, el ángulo de haz, perdonad, y que es lo que tenéis ahí en un amarillo más oscuro. Vale, esto es la luz más sutil de la luminaria. Del haz de luz, lo que la luminaria, digamos, aporta en un rango del lo que se llama el 50%. Es decir, que desde el centro del haz de luz, que es donde tenemos la mayor intensidad, al lateral, contabilizamos del 100%, 90, 80, 70, 60, hasta que llegamos al 50, y ahí es el máximo que podemos contar como beam angle, ¿vale? Como ángulo de haz. Y lo mismo del lado contrario, ¿vale? Si juntamos estos dos ángulos, daros cuenta que siempre en el centro siempre vas a tener la máxima. Si juntamos estos dos ángulos, entonces lo que llegamos a tener al final es un ángulo total que nos muestra, ya sea de 45 grados, 60, 70, lo que sea, lo que nos ofrezca la luminaria, muestra cuál es nuestra cobertura desde el 100% al 50% de intensidad de una luminaria. Y eso es lo que normalmente denominamos ángulo útil, el ángulo que todos los iluminadores utilizan para entender lo que puede llegar a dar una luminaria a nivel de cobertura. Pero luego hay otro ángulo, que es ese que tenéis ahí con un amarillo un poco más ligero, que es lo que se llama ángulo de campo, en inglés field angle, y que tiene una particularidad, ¿vale? Que es en el field angle no se baja hasta el 50%, se baja hasta el 10%, ¿vale? ¿Por qué hasta el 10% y no hasta el 0%? Pues porque el periodo ese de intensidad lumínica entre el 0% y el 10% de lo que te da una luminaria se considera siempre despreciable. Es un tipo de ángulo que no es útil porque a nivel de visibilidad no se puede trabajar con él. La pérdida, además, lo que normalmente se llama la caída o el fall off, es muy pronunciado, muy rápido, de 10% al 0%, con lo cual es una luz de alguna manera parásita, ¿vale? Una luz que apenas se puede trabajar. Veis que ahí que yo os distingo entre lo que es una cobertura en caída, es decir, una cobertura no aprovechable, porque al final se va a ir del ámbito al que queremos iluminar. Si tuviéramos la posibilidad de recortarlo, por ejemplo en escénica sabéis que tenemos luminarias recortes que pueden trabajar con cuchillas, etcétera, con viseras en el cine, con ese tipo de accesorios podríamos cortar, pero en el ámbito de la luz arquitectónica, por ejemplo, no podríamos eliminar esta luz parásita que procede de la cobertura en caída de una luminaria, porque no hay manera de recortar. Fijaros que al final, si usáramos recortes, palas, etcétera, cosas delante de la luminaria que cortaran la luz, con el viento, con la lluvia, con un montón de cosas, pues eso se acabaría moviendo y no duraría en el tiempo. ¿Qué es de lo que va esto? En iluminación arquitectónica, todas las luminarias tienen que estar ahí instaladas durante 5, 10, a veces 15 años, y por tanto es necesario que, al margen del mantenimiento que se les hace, que no haya cortes en la luz por accesorios móviles, ¿no? Como pueden ser unas viseras o como pueden ser unas cuchillas, ¿no? Entonces, lo que es muy interesante es esa área que tenéis entre medias, que es esa cobertura de cruce, que al final lo que os está permitiendo es lo que os comentaba ahora, que se sumen los luxes en la caída de una luminaria con los luxes de caída de otra luminaria para que juntos añadan, digamos, una intensidad lumínica similar a la que uno pretende. Y como no se van a ver los haces, en esta imagen evidentemente nos estamos viendo para entender lo que está haciendo la luz, pero la persona, el viandante, digamos, que es el público, la audiencia que va a estar ahí presente, como no va a haber humo en el ambiente, en un espacio urbano, pues no van a ser capaces de ver los haces en sí. Lo que van a ver es la superficie iluminada, esa superficie negra, y esa superficie iluminada quedará completamente uniforme porque las luminarias están a la distancia correcta para que la cobertura de cruce se añada de la manera adecuada y por tanto los luxes se mantengan en el espacio. Esto evidentemente no viene digamos, de la ciencia infusa o de la capacidad de un diseñador o diseñadora de iluminación para calcular esto porque sí o con ángulos, reglas y lápices y planos, sino que esto llega normalmente, sobre todo en el ámbito del diseño de la iluminación arquitectónica, llega de la emulación CAD. ¿Vale? Hay una serie de programas de predictivos, muchísimos programas, no voy a decir marcas, muchos de ellos gratuitos, que lo que te ofrecen es precisamente estos cálculos, ¿no? Es decir, que te van a decir exactamente cuántos luxes tendrías con esta distribución de 3 luminarias a esta distancia
en el área iluminada, ¿no? Con esa área negra te darían, pues, cómo estás, ¿no? De luxes. Entonces podrías mover un poco la luminaria hacia un lado, hacia otro, hacia adelante, hacia atrás, cambiar el ángulo de la luminaria, usar una luminaria más abierta, una luminaria más cerrada, con mayor intensidad en términos de potencia o menor, para poder conseguir esa uniformidad que luego, una vez conseguida en ese software de iluminación, se pasaría a un plano y esos planos servirían luego para la implementación técnica en el sitio, ¿no? Es decir, poder seleccionar una serie de luminarias concretas con esas características, ponerlas en los lugares en los que el diseñador o diseñadora de iluminación ha recomendado y a partir de ahí, bueno, pues trabajar la luz en el espacio. Y eso, ya para acabar, lo que tenéis ahí con esa luz roja, lo que yo considero luz parásita, bueno, pues es esa luz que no se puede utilizar, es decir, que esa luz que va a la nada, ¿no? Si es en el espacio, si esa estructura que tenemos ahí detrás de la superficie iluminada negra no hubiera nada más, pues se perdería en el aire y con la distancia iría perdiendo intensidad hasta que se dejara de ver, cegaría un poquito al que vea directamente en esa área y si hubiera otros muros, otras estructuras alrededor de la superficie que se quiere iluminar, pues evidentemente se vería manchada. Si la iluminación de esas otras estructuras próximas a la que estamos iluminando tuvieran luxes o niveles de iluminación más altos que el que nosotros estamos dando a esta superficie, pues realmente esta luz parásita se perdería, ¿vale? No se visualizaría y por tanto no habría un impacto tan grande. Si estamos usando luz blanca en la misma temperatura de color, más sencillo todavía el poder unificar esta luz parásita dentro de otras superficies. Si estamos usando color o temperaturas de color determinadas diferentes o color puro, pues entonces tendríamos más problemas, digamos, para que no manchara, digamos, en ese contexto, ¿vale? Bueno, yo, como siempre, os quería contar esto porque es algo que se cuenta poco, a nivel de cobertura se habla poco de este tipo de iluminación, ¿vale? Y bueno, sobre todo porque el concepto de cobertura, yo creo que en iluminación en general nos falta un poco de lenguaje a veces para hablar de ciertas cosas. Es verdad que en el idiomas anglosajones en general y especialmente en el inglés hay más herramientas para hablar de estos conceptos. En español hay menos y cuando se habla de ellos a veces es un poco confuso también saber de lo que estamos hablando, ¿no? Pero son elementales, es un cálculo físico, es un cálculo técnico, matemático, que nos ayuda a entender cómo poder iluminar ciertos espacios. Si os gusta, bueno, pues os podéis suscribir, que es lo que tenéis ahí. Basta con darle al botón al mismo tiempo que me estáis escuchando para, bueno, pues que os notifiquemos de todos los vídeos que subimos, no solo de los directos, que es lo que estamos haciendo ahora, donde podéis interactuar con vuestras preguntas, sino también de diferentes vídeos que vamos subiendo a lo largo de las semanas. Y bueno, también sabéis que si queréis recibir información a través de vuestro correo electrónico, lo podéis hacer suscribiéndoos al boletín, al newsletter de Lighting Adepts, que podéis encontrar en lightingadepts.com.